Y bueno, Carmen, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque de verdad para mí es un honor. Yo te conocí hace 10 años y desde entonces, es lo que estaba explicando un poco yo también, o sea, desde entonces mi vida como que ha cambiado la perspectiva, ¿no? Mi perspectiva personal hacia la vida, hacia la relación conmigo misma, hacia la relación con las personas y los vínculos. Y desde entonces la verdad es que yo no he conocido a nadie más que hablara de esto. Entonces para mí fue como, wow, o sea, Carmen tiene un conocimiento increíble, transformador, que se tiene que poder compartir, ¿no? Y este espacio que llamé Compartiendo Sabidurías justamente tiene la finalidad de invitar personas como tú que tienen un conocimiento que a mi parecer, desde mi experiencia personal, es muy, muy, muy valioso y que quiero que llegue a más personas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias y estoy segura de que lo que has ido compartiendo hasta ahora ha sido muy interesante. Bueno, lo he enmarcado un poquito, pero como te decía, vamos a empezar como si aquí no hubiera pasado nada, Fantástica. porque creo que aunque tenga que repetir algunas cosas de matiz, tampoco las voy a repetir igual, porque me voy a enfocar a contestarte. Y como la ética del cuidado es la ética de los matices, esto lo digo yo, no lo dice nadie, pero yo sí porque no te muestra diferencias radicales, pero resulta que esos matices lo cambian todo, ¿no? Entonces, sí, Exactamente. sí es así. Entonces, nada, pues te vuelvo a agradecer. Vamos a arrancar con lo que tú tenías preparado, que me parecía súper interesante, y vamos desarrollando lo que nos brota del corazón. Pues mira, yo no sé, había pensado empezar con una presentación. Yo sé que en tu cuenta te conocen, pero yo creo que en mi cuenta, las personas que me siguen a mí, no sé, alguien seguramente te conoce porque me han escrito, ¿eh? Ojo, he recibido mensajes en plan, ¿vas a invitar a Carmen? Gente que te conoce. Pero no sé si te apetece, bueno, pues explicar quién eres, contar y también un poco cómo la ética del cuidado, ¿no? Ha entrado a tu vida y la propones en tus cursos. Pues mira, la verdad es que muchas veces el conocimiento parece que llega a la vida con cierta casualidad. Lo que pasa es que yo he aprendido a saber que eso no es así, que tú mueves una energía que te vas encontrando con lo que realmente te interesa, porque la percepción es selectiva y te acabas dando cuenta de que muchas veces entran cosas en tu vida que son para ayudarte a despertar, ¿no? Un despertar importante. Entonces, hace como unos 20 años o quizás un poquito más, conocí a Carol Gilligan en una conferencia que ni siquiera estaba ella, es decir, se hablaba de ella y de la ética del cuidado, y a partir de ahí pues empecé a investigar y me di cuenta de cosas muy poderosas, ¿no? De las que decía esta señora, que una es justamente esta cuestión de que ella dice, las mujeres somos grandes iniciadoras de una ética del cuidado espontáneamente, porque amamos relacionarnos, y como amamos la relación, amamos cuidarla. Pero eso no siempre está proporcionado, y en la desproporción, al no recibir nosotras el mismo cuidado, pues sentimos muchas veces que eso nos hace daño, y dentro de los parámetros psicoafectivos no entendemos lo que está pasando, porque nosotras vemos como el amor vinculado a ese cuidado, ¿no? A esa atención. Y cuando lo damos pero no lo recibimos, sentimos una desazón profunda que tiene mucho que ver con decepciones vitales. Entonces, evidentemente, nos tenemos que trabajar la autonomía y la madurez vital con un tipo de independencia afectiva, pero yo siento que el mundo se gestiona a través del número dos, es decir, un bebé sin un cuerpo de mujer pues no nace, ¿no? Y luego tampoco vive si no le cuidamos. Exactamente. Entonces yo creo que, aunque es verdad que tenemos que trabajarnos esta escalera de aprendizaje para alejarnos del sufrimiento y tener esta madurez que nos invita a aceptar, lo que no podemos es descabalgarnos de nuestra idea del cuidado, porque la gente que no cuida es la que no lo tiene claro. Entonces, si nosotras nos confundimos y al no recibir esa reciprocidad dejamos de cuidar, estamos alimentando un mundo absolutamente hostil. Y en algunos casos hay estas retiradas a partir del dolor, ¿no? El dolor no siempre lo gestionamos con una energía maravillosa, porque te puede coger en un momento de tu vida en el que no tienes demasiados frentes abiertos y lo puedes sortear mejor, y en algunos momentos se te acumulan las cosas y no puedes seguir adelante. Entonces piensas que si tú te retiras, si tú ya no pones tus dones, tus talentos y tus competencias al servicio de cuidar la relación, vas a encontrar como un extraño equilibrio, pero después tampoco es verdad, porque tú ahí tampoco Es todo eres lo libre. contrario. Es todo lo contrario. Entonces yo lo que creo es que hay que dar modelos de vida en los cuales el autocuidado esté lo suficientemente presente como para podernos compensar de estas desproporciones que además ya sabemos que se van a dar.
Antes de que te conectaras comentaba una cosa que la voy a repetir porque creo que es importante. La ética de la justicia está vinculada al patriarcado con una serie de leyes y de paradigmas que han pretendido ser universales, pero ahí no han respetado la singularidad ni de las diferentes etnias, ni diferentes pueblos, ni tampoco, ni siquiera dentro de la cultura occidental han respetado las diferentes necesidades de las personas mayores, de los niños o de las mujeres, porque es una cultura muy androcéntrica, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya lo sabemos. Y Carol Gilligan precisamente inicia toda su investigación en búsqueda de otra resolución sobre los códigos ético-morales de los que presentaba su maestro, ¿no? Que era un tal Colbert, que en aquellos momentos se le dio muchísimo poder y muchas ideas de las que tenemos hoy en día que tienen que ver con estos valores universales, que luego la mayoría no lo son porque están basados en injusticias, se siguen manteniendo porque están en las creencias del inconsciente colectivo. Y bueno, yo creo que cuidar eso en ningún caso tiene que ver solo con que seamos feministas, sino con que seamos seres humanos. Luego, si tú te identificas con una cultura o con un ideal feminista, pues estupendo, pero si no, yo no creo que sea un trabajo solo de las mujeres, creo que es un trabajo de la humanidad, ¿no? Y eso es un matiz muy importante porque también he dicho que la ética del cuidado no se basa en el maternaje o en cuidar a los enfermos o en este tipo de cuidado asistencial. Esto es una cosa más que lógicamente atenderemos porque todas las personas se merecen tener un cuidado y una atención. Pero tenemos que ir un paso más allá, es decir, también es cuidarnos a nosotras mismas, cuidar las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, cuidar el lenguaje que sea ético-moral, ¿no? Porque con el lenguaje nos confundimos muchísimo, cuidar a la propia ciudadanía. Fíjate que los movimientos comunitarios y asociativos han perdido mucha consistencia y el patriarcado en su parte de sombra negativa se aprovecha de eso porque ellos se unen muy bien, ¿no? En esas cuestiones que quieren defender y las personas que pensamos de otra forma y que estamos más inspiradas hacia el cuidado nos cuesta más encontrar un eje común, ¿no? Entonces a mí me gustaría que esto sirviera para que no nos sintiéramos tan solas. Entonces a partir de la investigación que hice de Carol Gilligan he conocido muchísimos autores, algunos basados en creencias religiosas, como puede ser Leonardo Boff, pero claro, a mí me pasa una cosa interesante que la quiero decir, ¿no? Que este señor habla de unos códigos éticos que me encantan y no necesariamente tengo que estar comulgando con la doctrina que hay debajo, ¿eh? Lo digo porque la espiritualidad hoy en día es una cuestión científica que no cabe ninguna duda de que cuando la tenemos desarrollada y la expandimos, nos sentimos mejor. Entonces, hay muchos autores y autoras, ¿no? Otro autor es Boris Cyrulnik, por ejemplo, o el mismo José María Toro, que es un maestro de alma y de corazón, con el que hace poco hice un directo también, y que él habla de cosas como, por ejemplo, bueno, el Día de la Paz, les enseñamos a los niños a dibujar palomas de papel que vamos colocando en los corchos. Pero eso en realidad les estamos colocando una semilla en el corazón de lo que significa la convivencia en paz. Pues evidentemente no, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que estas son las consideraciones de la ética del cuidado que aspiran, yo entiendo, a un cambio de conciencia, a ese despertar de la conciencia que a veces, pues, no siempre despertamos voluntariamente, ¿no? Yo siempre explico en las clases que la gente que se despierta voluntariamente lleva un camino recorrido muy grande, ¿no? Porque es como, mira, no me gusta el mundo, cómo funciona, yo tengo otras reglas y necesito buscar a mi tribu, ¿verdad? Pero hay personas que despiertan después de una crisis, ¿no? Eso en pareja pasa mucho, es decir, después de una crisis de sentir que no he cuidado a mi pareja y ahora mi pareja dice hasta aquí, entonces se me despierta algo feroz dentro que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿eh? Entonces, pues bueno, este es un poco el recorrido. Hoy en día hay mucha gente que habla directa o indirectamente de la ética del cuidado, como decía, desde planos políticos, desde planos psicológicos también, que una de las tareas que yo hago es acompañar a la gente a morir y, lógicamente, los códigos éticos que hay en la bioética de toda esta cuestión también han avanzado muchísimo, ¿no? En relación a cuidar con ética y a que sea una ética amorosa, respetuosa y que sobre todo valide la singularidad. Pero no quiero dejar de insistir en que eso no significa que abandonemos nuestro propio autocuidado, porque como la reciprocidad no va a estar garantizada, si no tenemos solidez a la hora de decidir cómo nos vamos a cuidar,
la autorresponsabilidad delante de la vida se tambalea. Exactamente, me encanta. Bueno, es que me fascina escucharte, Carmen, de verdad. Muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. Mira, si te parece, me gustaría como poder definir de entrada, ¿no? Porque hablamos de cuidado y muchas veces, como tú bien decías, es súper importante hablar bien, o sea, hablar con propiedad, utilizar las palabras con su significado más profundo, ¿no? Y saber de qué estamos hablando. Entonces, yo escucho justamente que se habla de esto, del cuidado, aquí y allá. Pero ¿qué es el cuidado? Y en concreto, o sea, es como, ¿por qué hay que hablar de ética del cuidado? ¿No? Yo, bueno, para preparar este directo, retomé mis apuntes de hace 10 años, del curso que hice contigo, y cogí esta frase, si te parece, la puedo decir y a Claro. partir de aquí tú desarrollas, Adelante. que para mí es como me la he tatuado, ¿no? Como aquí dentro. Y dice así, dice, el cuidado implica el acercamiento sigiloso a alguien para cuidar su intimidad, preservarle el daño si no lo tiene y no aumentarlo si lo tiene, ¿no? Entonces, esto, ¡wow! Es como que quiere decir mucho, ¿no? Mucho. A ver si, ¿qué más puedes añadirnos? Pues mira, cuando uso la expresión sigiloso, me refiero a que no es un alardear de que voy a cuidar a nadie, ni incomodar a la persona a la que quiero acompañar en ese momento difícil o delicado que pueda tener, ¿no? La discreción en la ética del cuidado es muy importante y sobre todo tener la sensación interna como camino de que sea una certeza absoluta de que ahora yo no estoy en la posición de la persona que ayudo, pero puede que lo esté porque, bueno, la vida avanza y no sabemos dónde nos vamos a encontrar, ¿no? Y eso nos abre un camino muy diferente de empatía que no es jerárquico. Es decir, no estamos hablando de un cuidado vertical, sino que estamos hablando de un cuidado horizontal, ¿no? Un poco con la idea de yo también me siento vulnerable, yo también necesito ayuda muchas veces y quizás mi experiencia te puede servir, ¿no? Yo lo puedo hacer desde un plano más profesional, pero en la vida esto sirve muchísimo con nuestros vínculos, ¿verdad? Y la ausencia, Exacto. claro, la ausencia de este cuidado empático horizontal, como digo, hace mucho daño porque fíjate que en algunos conflictos yo quiero ayudar a una persona y lo quiero hacer con determinado nivel de buena intención, pero le riño, ¿no? Le digo lo que no tiene que hacer o por qué se equivoca en tal cosa o incluso la culpo porque le puedo decir, bueno, es que esto te pasa porque tú haces esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Y entonces, claro, la persona que está seguramente aturdida por su propio dolor emocional se queda peor después de haber hablado que antes, porque no solo no la has comprendido ni consolado y no la has podido dejar que se desahogue, que son tres características importantísimas del cuidado, sino que además sale la persona con una especie de sensación de pues parezco tonta, ¿no? Porque parece que esto Sí, solo me pase a mí. Y no es verdad, ¿verdad? Es que tenemos mundos, mapas mentales, como dice la programación neurolingüística, sí, distintos, y a veces le imponemos nuestro mapa a la otra persona. Entonces, consolar no tiene nada que ver con imponer mi mapa, sino acercarme a entender el de la otra persona sin juzgarla, sin cuestionarla. Y muchas veces las palabras ayudan. A mí las palabras en todos estos encuentros, lo digo, me parecen un gran milagro del ser humano, porque podemos poner expresión precisamente a la conciencia de intimidad, a lo que siento, pienso, lo que deseo y donde se fomenta mi libertad como persona, ¿verdad? Pero no siempre basta solo con las palabras, ¿no? Sino que a veces es un gesto de una mirada de atención, una mirada de complicidad, un abrazo, una cercanía prudente, y hablamos de la presencia ligera en este caso. Por eso la palabra sí, sigilosamente a mí me representa esta idea, ¿no? Porque la presencia ligera no tiene ningún tipo de imposición y aunque a lo mejor en un caso determinado de conflicto entre dos personas haya una parte que se retira, por ejemplo, un hijo puede enfadarse con su madre y decidir en un momento de dolor o de rabia o de lo que sea, de confusión, no voy a volver a hablar con mi madre, pero yo creo que como madre yo no me retiro. Pero no retirarme no es ponerme de diana a que me trates mal o a que me hagas cosas que sean exacto. injustas. Es recordarte que del rol de madre una no se retira nunca, ¿no? Entonces es Sí, como la presencia ligera, es como un pequeño mensaje de yo estoy aquí, cuando quieras lo hablamos y no espero una reciprocidad porque ya he aprendido que no existe, pero el modelo que te quiero mandar no es que voy a copiar tu hostilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Porque una de las cosas en las que Carol Gilligan insistía mucho
es que cuando nos enfadamos y nos enojamos y el orgullo queda herido, la tendencia a imitar el comportamiento de la persona que nos hace el daño es muy visceral, y que si no aprendemos a detener eso, es una jaula de grillos, porque al final nos estamos comportando igual que la persona que estamos diciendo que lo hace mal. Entonces ahí, de nuevo, ¿no? Volvería a entrar la conciencia de, bueno, no te voy a imitar, es decir, tú te quieres apear de lo que sea, tienes todo el derecho a distanciarte, tampoco te voy a intentar cambiar tu historia, ¿no? Un día hablando con una amiga sobre una situación parecida, que tenía un conflicto abierto con su hijo, el hijo contaba unas narraciones en las que ella no se identificaba y decía, pero es que todo eso que cuenta yo no lo he hecho y yo no lo he vivido así, ¿no? Y entonces en el intento de acompañarla, yo le decía, no le desautorices de manera constante porque él solamente va a ver que te estás defendiendo, ¿no? Entonces a veces tenemos que decir, mira, aunque yo no me reconozco en esto que me estás de alguna forma recriminando o esto que estoy viendo que te causa dolor, lo tengo que respetar porque a ti te duele. Entonces, Exacto. vamos a ver cómo conseguimos poder hablar de esto para colocarlo en un lugar de paz, cuando podamos, ¿no? Cuando podamos ambos. Entonces ella me decía un día que esto le ayudó mucho porque realmente si no, él se sentía totalmente desautorizado en su dolor. Y el dolor es subjetivo, nunca fue objetivo. Sí. Ni siquiera el dolor físico es objetivo, porque hay gente que tienen, personas que tienen un umbral al dolor Un rango de, claro. y otras personas Sí. que no, ¿no? Entonces, pues fíjate Sí. que en ese enunciado que has dicho, solo con una palabra estaríamos metiendo. Estamos diciendo ya. Claro, por eso es muy grande, ¿no? El tema de la conciencia de intimidad, a mí me gusta mucho resaltarlo, ¿no? Porque es la conciencia que tenemos sobre nosotras mismas, que hoy en día los conocimientos de la neurociencia nos explican cuáles son las diferentes partes del cerebro que están implicadas en mi idea de mi yo, ¿no? Y por lo tanto, en esa idea del yo, cuando nos pasan este tipo de cosas y no nos sentimos cuidadas y ni atendidas ni respetadas, pues hay como unos movimientos que nos generan cortisol o adrenalina, porque esa idea del yo, la ínsula, la corteza cingulada, el cerebelo, ¿no? Todas las partes que están implicadas en esa conciencia del yo, fundamentalmente la ínsula, como he explicado, de repente nos hacen tener una reacción que está muy conectada con la amígdala, que es una parte que nos hace sufrir, porque está vinculada con los miedos y con la supervivencia más básica. Y sin embargo, las palabras bien colocadas en un momento determinado calman muchísimo, ¿no? Aunque no podamos resolver el problema. Si yo le digo a alguien, mira, voy a poner otro ejemplo, ¿eh? Si una persona necesita cambiarse de domicilio porque allí no es feliz, y siente que está con su familia y con sus hijos y le pasan una serie de acontecimientos, que se arrepiente de haberse mudado allí, el patriarcado lo que hace normalmente es, pues lo elegiste tú, pues ahora te aguantas, pues tú qué te crees, esto es un lujo, cambiarse de casa cada 5 minutos, ¿no? Y desde la ética del cuidado lo que diríamos es, ahora no podemos porque no tienes una solvencia económica tan gigantesca como para permitirte cambiarte de casa a los pocos meses de haberte comprado una, pero te doy toda la autoridad de quererte ir. Entonces vamos a hacer un plan de acción donde nos vayamos aproximando a esa posibilidad y además un plan de compensación. Es decir, vamos a intentar equilibrar y compensar aquellas cosas que te están dañando porque tienes todo el derecho a haberte equivocado. Es que, entonces, ya sé que es difícil, ¿no? En el ejemplo que he puesto, cambiarse de casa. Pero el hogar es una cosa muy importante. La gente en su hogar tiene que estar bien, ¿no? Entonces, resolviendo, fíjate que una de las cosas que dice la ética del cuidado es ni resolver ni solucionar, solo acompañar cuando la persona así lo desea. Qué bonito, qué bonito. Y qué importante, ¿no? Y me gustó mucho también de esta frase, como la precisación esta del no solo el no crear daño, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es como, bueno, pero si yo no, es como esta persona ya estaba dañada, ¿no? Y tampoco empeorarlo, ¿no? O sea, es cuando ya lo tiene, es como no empeorarlo, además de evidentemente pues intentar no hacerlo, ¿no? Y a partir de aquí me gustaría entonces poder recalcar un poco la importancia del autocuidado, o sea, es decir, para yo poderme relacionar y vincular con cuidado y cuidar, ¿no? Mi vínculo, primero tengo que poderme cuidar a mí misma, ¿no?
Y aquí recuerdo esta frase que me impactó muchísimo, porque me hizo literalmente así como estallar, que fue aquella del lo correcto no siempre es lo saludable, ¿no? De que como muchas veces vamos asumiendo o vamos como mecanismos y vamos actuando con unas dinámicas porque nos han dicho que es lo correcto, es lo que hay que hacer, pero no siempre eso implica cuidarnos en primer lugar y después cuidar, ¿no? Así es decir, hay dos cosas que quiero señalar. La primera es la intención de no dañar, muchas veces no la tenemos porque es un movimiento de la conciencia. Entonces, a veces funcionamos muy en automático y no hemos detenido nuestra propia energía para decidir qué vamos a hacer con según qué situaciones, y por lo tanto no hay una energía vinculada al cuidado de otra persona, porque todavía yo esa intención no la he colocado bien. El que no quiera dañar no quiere decir que sepa cómo cuidar. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí va. Sí, entonces aquí pues es un aprendizaje, es un conocimiento, porque fíjate que el ego lo que nos va a proporcionar son todas las excusas que probablemente encima son verdad, de que yo no tengo la culpa por esto y por lo otro, que yo no te he querido hacer daño, que eres tú que eres muy sensible, que eres tú que todo te lo tomas a mal, ¿no? Y empezamos a generar un malentendido, porque entonces estás desautorizando que la persona sea sensible o que a la persona le duela lo que le duele, y el dolor no se puede cuestionar. Entonces ahí el cambio para mí es un poco lo que te contaba antes. Creo que no he puesto suficiente conciencia en cuidar, porque si pongo conciencia y atención tengo un plan para cuidarte, ¿no? Hay un vídeo de Thich Nhat Hanh, que es el monje budista por excelencia, que ha traído a Occidente toda la cuestión del mindfulness, y en este vídeo él dice pues que yo le puedo preguntar a mi esposa, mi intención es cuidarte y estoy aquí para hacerlo, pongo toda la atención en poderte cuidar, pero como no somos dos personas iguales, si no acierto, por favor indícame el camino, porque entonces yo con gusto... Ay, qué bonito. Sí, claro, entonces él dice yo con gusto corregiré, ¿no? Porque a veces ni incluso teniendo buena intención acertamos en el cuidado de la otra persona, y ahí interviene ese diálogo de complicidad que te requiere hablar de las cuestiones psicoemocionales, cosa que a veces en los vínculos cercanos cuesta mucho, ¿no? Es decir, hay como ciertos pudores, la vulnerabilidad vuelve a asomar y el daño pues no se protege de alguna manera, ¿no? Entonces esto es muy fácil de cargárselo, porque el patriarcado tiene reglas que son muy duras. La que tú has nombrado es una, ¿no? Lo correcto. No siempre es lo saludable. Esto según qué persona lo escucha, si es una persona muy normativa, que tiene muchas reglas y que su mente es imperativa, con deseos de quedar bien y de hacer las cosas con un determinado nivel de exigencia y de perfeccionismo, esto le va a parecer una barbaridad, pero muchas veces lo correcto no es lo saludable. Es decir, no es saludable que por mucho que yo quiera a mis hijos, si me he metido en la cama porque tengo la gripe, me levante para hacerles la cena si ya son adolescentes. Pues eso no es saludable, ¿no? O no es saludable que yo no ponga límites a las relaciones que no me están tratando bien, ya sean laborales, de amistad o de cualquier tipo de relación de pareja, de lo que sea, por miedo a que la relación se rompa, porque entonces el criterio de lo que es correcto es una creencia personal que vete a saber quién me la inoculó, ¿no? Porque a lo mejor estoy confiando en cómo vivía mi mamá, que a lo mejor ella por su situación ni se podía plantear separarse, me estoy inventando el ejemplo, ¿eh? Y yo reproduzco algo en base a una creencia que no tiene sentido para mí, ¿no? Pero mi cabeza no lo admite esto, porque ni siquiera he pensado en ello, ¿no? Por lo tanto, es como muy importante transgredir determinadas normas, ¿no? A veces con la familia te pueden pedir un montón de cosas, ¿no? Que esto de poner los límites y decir que no es muy difícil, pues que tú no quieres, no te sientan bien, y no solamente o no es únicamente que no te apetezca, es que lo vas a vivir mal, porque para ti lo que te ponen puede ser un daño, ¿no? Y atreverse a decir, mira, pues haremos otra cosa, pero esto que me pides no me siento capaz porque no quiero sufrir y padecer la relación, la quiero disfrutar. Y cuando le ponemos nombre a esto, la vulnerabilidad se muestra, porque a la vulnerabilidad el tema de permanecer escondida le sienta fatal, porque entonces lo que hacemos es legitimar los personajes de quedar bien, ¿no? Entonces figura que, ¿no? Y luego yo estoy hasta enfadada conmigo misma porque hago un montón de cosas que en realidad no quería hacer, pero en base a estos miedos psicológicos de que piensen que no les quiero, de generar un conflicto, de decepcionar,
de que entonces no quieran volver a quedar conmigo, de que me consideren egoísta. Todo esto nos aparta del autocuidado y es luego muy difícil volver a coger el carril, ¿no? Entonces esto no hace falta decirlo mal, pero como te decía, es muy fácil cargárselo, porque entonces, si tú ya tienes el miedo a que te llamen egoísta y cuando tomas ese tipo de decisiones alguien te dice, tú eres una egoísta, Eres egoísta, claro. Ya ahí. abandonas, o sea, vuelves a tu dinámica anterior y dices, oye, mira, nada, pues si tengo que hacer algo que no me gusta, lo hago, ¿no? Y sin embargo, cuando atraviesas ese túnel, luego dices, oye, no pasa nada, porque no estamos hablando de que no te quiera, estamos hablando de respetar la diferencia. Porque de la igualdad hemos hablado mucho, pero se habla mucho menos de la diferencia. Y es algo muy importante porque, bueno, el lenguaje de las teorías feministas, yo no sé si quiero ser un hombre. Entonces, las teorías de la igualdad, claro, pues no sé si tienen un eco resonante para mí. Porque a lo mejor yo lo que quiero es ser una mujer con todos sus derechos, no con los que me quiera dar el patriarcado. Y los quiero ejercer desde mi singularidad, ¿no? Si quiero ser madre, pues quiero ser madre como yo quiero. Y si no quiero ser madre, pues quiero ser no madre como yo quiero, ¿no? Y todo esto es muy complejo si no te das autoridad tú. Porque los demás la autoridad no te la van a dar. Los demás, por sus propios miedos o por sus propios razonamientos, muchas veces te la quitan, ¿no? El otro día escuchaba una charla de un señor que ahora no recuerdo el nombre, pero que estaba hablando de la ética del cuidado, ¿eh? Y entonces él dijo, cuando tomamos decisiones valientes y rompemos con los criterios básicos que la gente espera que tú respondas desde ahí, te van a llover los palos, porque les estás despertando lo que ellos no hacen y en realidad tienen ganas de hacer, ¿no? Y entonces él ponía el ejemplo de alejarte de un trabajo que puede estar muy bien remunerado, pero te están tratando fatal, y que por fin tú coges tu dignidad y dices, oye, mira, pues aunque durante un tiempo gane menos dinero, me montaré la vida de otra manera, pero yo quiero tener una cierta semilla de tranquilidad, ni siquiera de felicidad, que todo esto es muy utópico, pero quiero vivir con cierta dignidad y serenidad, ¿no? Sí. Y entonces él decía, si estás esperando que te digan qué valiente has sido, qué bien que lo has hecho, que has enfrentado a tus miedos, pues eso no va a pasar. La gente te va a decir, has hecho una barbaridad con los tiempos que corren, deja el trabajo. Es decir, la gente no va a legitimar tu valentía. Sí, es más, no la va a ver ni siquiera como valentía, no, totalmente, no, para ellos no es algo valiente. Pero fíjate cómo esto está muy relacionado a los límites, ¿no? Es como el poner límites para cuidarme, ¿sí? Yo esto es algo que suelo hablar mucho, ¿no? La importancia de, o sea, los límites cuidan. A veces pensamos en un límite como algo muy tajante, como algo que no estoy cuidando, ¿no? Si no estoy permitiendo que haya estos abusos normalizados, tanto en la relación consigo misma como en las relaciones vinculares, ¿no? Entonces, y de cómo ese límite que voy a poner inevitablemente va a implicar el asumir la responsabilidad de las consecuencias que ese límite va a poner. Pero en el momento en el que ponemos en una balanza lo que decías, la tranquilidad, la serenidad, ¿no? Mi propio bienestar, mi propio autocuidado, bueno, pues evidentemente sí, no van a venir los halagos, ¿no? Pero el camino que uno empieza a recorrer, bueno, pues se acerca bastante a lo que está buscando, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto, como tú bien dices, ¿no? La cultura patriarcal y todo, pues no lo han validado, no lo han visibilizado, ¿no? Y también está esta idea, ¿no? Recojo un poco lo que estabas diciendo de la igualdad y la diversidad. En algún momento leí una frase que decía, realmente lo que queremos es tener las mismas condiciones aún y siendo diferentes. O sea, queremos el derecho a ser diferentes. Exacto. Sí, o sea, cuando hablamos de igualdad, no estamos diciendo que el mismo sello lo tenemos que poner a las mismas personas y mimetizarnos, sino que aún y siendo diferentes, tenemos que poder gozar de los mismos derechos, de las mismas, ¿no? Libertades. Sí, ¿no? Es súper interesante. Y entonces, bueno, el tema del vínculo también es muy importante, ¿no? Y tú lo has ido como subrayando muchas veces, el tema de la vulnerabilidad, el tema de mostrar, permitirse mostrar la vulnerabilidad y por otro lado recoger la vulnerabilidad cuando nos las están mostrando, ¿no? Y aquí recojo esta frase, reconocer la vulnerabilidad une, ¿no? Más que aleja. O sea, es otra de esas frases que
me la tatúo. Es así, o sea, la persona que diga que no es vulnerable se ha disfrazado al extremo de los disfraces y ya no puede conectar con su propia esencia porque se ha creído al personaje. De tanto que lo ha practicado, se siente no vulnerable, pero eso es una irrealidad absoluta. Es decir, los seres humanos tenemos una condición de vulnerabilidad en muchísimas situaciones de nuestra vida. Y no solamente psicoafectivas, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el padecimiento de las personas que queremos, nos sentimos muy vulnerables. O sea, no es una cuestión de fijarse solamente en lo que necesito para mí. Es una filosofía de vida, como decía antes, que nos va acompañando en las decisiones que tomamos porque llevan esa fórmula, ese sello que realmente me representa, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar la frase de ser quien se es con la mayor plenitud posible. Y para ser quien soy con la mayor plenitud posible, tengo que empezar a quitarme estos personajes que ansían quedar bien, evitar conflictos y complacer, porque eso me aleja de mi esencia en la mayoría de los casos, ¿no? Y tengo que saber abrir negociaciones psicoafectivas bonitas, de alma, empáticas, pero como decía antes, que también me tengan en cuenta a mí, ¿no? La vulnerabilidad tiene 3 ejes muy como característicos. Uno es que los miedos nos vuelven muy vulnerables, el sentimiento de culpa nos vuelve muy vulnerables también, ¿no? Y luego la idea de hacer cosas que los demás puedan malinterpretar y que me juzguen, ¿verdad? Porque tenemos un anhelo de que los demás comprendan por qué estamos haciendo las cosas, pero si tenemos mapas diferentes y además no hablamos sobre ello, entonces es como bastante complicado que la otra persona vea tu mapa y lo pueda acoger, ¿no? Que la palabra acoger también es muy importante porque quiere decir atraer hacia el corazón lo que antes estaba lejos. Y eso implica un tipo de comunicación donde la escucha es muy fundamental, tiene un protagonismo muy grande, no cuando estoy de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, sino al revés, cuando no lo estoy. En desacuerdo. Tengo que querer aprender de esa diferencia, ¿no? Y poder autorizar a la otra persona diciéndole, si para ti esto es importante, tengo que comprender por qué lo es y estar a tu lado de la forma más respetuosa posible y no darte lecciones e intentar que te descabalgues de algo que forma parte de tu sensibilidad. Y a lo mejor resulta que cuando hago ese recorrido la equivocada era yo. Y a lo mejor tengo que decirle a la otra persona, pues menos mal que me enseñaste esto porque me has abierto un camino de conciencia que yo no tenía abierto, ¿no? Porque el despertar tiene mucho que ver con lo que sucede y con quién compartimos la vida. Por lo tanto, sí, para mí es absolutamente imprescindible hacernos cargo de la vulnerabilidad, de la conciencia de intimidad, de poner límites amorosos, ¿no? Que los límites amorosos a veces son difíciles de entender porque también se ha explotado la idea de conflicto como algo agresivo y hostil, porque nos imaginamos los conflictos que salen por la televisión, ¿no? Y psicológicamente los conflictos son una apertura, una nueva realidad, donde las partes que intervienen hacen una realidad más grande y mejor por lo que aportan. Pero esto que acabo de describir, esto es una excepción, pero es lo que yo intento hacer cuando trabajo, por ejemplo, con las empresas a nivel de comunicación o con las familias o con las parejas, ¿no? Entonces, lo que intento es que extiendan su campo de conciencia a otras realidades y no que se den automáticamente la razón de manera constante, porque una de las cosas gravísimas que hacemos es que sacamos un radar para justificarnos con personas que piensan como yo. Pero eso no significa nada, porque has buscado a tus aliados. Entonces, no significa nada. Tienes que educar tu interpretación de la realidad para fijarte en cosas que son un poco contrarias, para ver cómo puedes aprender ahí. Y eso, ¿para qué te sirve en tu vida, no? Claro, totalmente. Wow, qué bonito lo que nos estás compartiendo. Bueno, yo supongo que la gente que está aquí escuchando debe estar así, igual que yo. Y que vayan tomando notas, ¿no? Porque ya vieron, 10 años más tarde yo todavía sigo aquí con las mías. Pues mira, a mí eso me hizo mucha ilusión, te lo tengo que decir, porque muchísima, porque ¿sabes lo que pasa? Que leer lo que proponías que hablásemos hoy le dio mucho sentido a todo el trabajo que yo hago, porque para mí el conocimiento es la herramienta esencial. Es decir, da igual si estoy en una clase que si estoy en un acompañamiento personalizado, si no aprendemos cosas nuevas que no tienen que ver con los propios patrones de repetición, no vamos a adelantar nada. Entonces,
cuando vi que te lo habías aprendido y que lo tenías en cuenta, bueno, yo dije, pero es que solo con esto yo, vamos, estoy súper agradecida, que es otro tema, ¿no? El agradecimiento, el reconocimiento y la valoración. Que fíjate que cuando empecé a trabajar la ética del cuidado, esto era una cosa que postulaba Carol Gilligan y otros autores, Boris Cyrulnik también trabaja estos aspectos, ¿no? Tiene un libro precioso que se llama El amor que nos cura, en el que explica el bien que hacen lo que él llama los tutores resilientes, que son esas personas que en algún momento de tu vida te acompañan a que tú seas la resiliente, ¿no? Y cómo no necesariamente eso es tu padre, tu madre o tu pareja. Hay un montón de personas que a lo mejor son como invitadas a tu vida, que se suben a tu vagón, pero a la siguiente parada se van a bajar, pero resulta que te han plantado una semilla resiliente, ¿no? Entonces es como, eso es una maravilla, ¿no? Entonces el ser humano se puede transformar a partir de aprender, conocer y saber. Por eso me parece que tiene meritazo lo que haces de dar a conocer lo que has aprendido tú, porque estás en la lógica de María Zambrano, ¿no? De devolverle a la vida lo que la vida te ha dado. Totalmente. Y el compartir, ¿no? Solemos compartir mucho como las penas y necesitamos juntarnos cuando tenemos que aliviarnos de penas, de iras, de rabias. Y yo últimamente no, llevo bastantes años que es como, pero ¿por qué tengo que buscarte solo para compartir la pena? No, yo quiero compartir lo bonito, o sea, todo aquello valioso y que es ahí y es libre y está al alcance de todo el mundo, pues se tiene que poder compartir. Y más aún ahora que tenemos la suerte de tener las redes y que cada vez más se está fomentando esto, ¿no? De compartir. Pero siento como que de alguna manera yo quise abrir este espacio porque sentía que de alguna manera se acababa como compartiendo las mismas cosas, ¿no? Yo me reencontraba siempre con las mismas técnicas o las mismas filosofías y yo digo, wow, pero yo tuve acceso durante mi camino a cosas, ¿sí? Que igual no son igual de difundidas o de mainstream, pero que tienen un valor increíble, ¿no? Y esto último que estabas comentando del ser uno mismo, ¿no? El atreverse, ¿no? A ser responsable, ¿no? De alguna manera de lo que uno es y abrirse a la posibilidad también de entender primero que el otro es otra cosa, tiene otro mapa, ¿no? Me abro a poder incluir creando esa realidad más grande, ¿sí? Pero no puedo tampoco incluir la del otro si una vez más, ¿no? Si primero yo no conozco la mía. Y esto es un poco de hecho a lo que yo me dedico. Me dedico a explicarles su mapa de alguna manera, ¿no? O por lo menos el mapa con el que han llegado al mundo y después vamos trabajando y vamos viendo cómo lo han ido interpretando y cómo han ido construyendo, ¿no? Es como el plan de empresa, ¿no? El que uno tiene y dices después, bueno, lo que pasa en la empresa es otra cosa, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que yo intento dejar de las sesiones que hago es el atreverse a ser uno mismo. O sea, es como no podemos pasar por esta vida, transitar por este camino, por esta experiencia, ese paréntesis de encarnación que nos ha tocado, sin asumir, ¿no? Esto, como tú lo dices, ¿no? La responsabilidad de quién soy, pero también asumir la soledad que esto a veces puede generar, ¿no? Mucha gente dice, yo prefiero no ser quien soy con tal de no perder aquello que tengo, o, ¿no? Es como yo he llegado al mundo en un determinado contexto y no me atrevo, ¿sí? A asumirme la responsabilidad de brillar, de manifestar mi realidad, de manifestar mi verdad, por no perder aquello. Pero qué sacrificio tan grande, Carmen. Sí, pero ¿no? estamos en esos avatares porque aunque esto parece excepcional cuando lo cuentas, después es muy común. Y realmente nos podemos quedar encalladas en un diente del engranaje de la vida sin avanzar porque tomamos decisiones que están alejadas de quién soy yo realmente y acabo haciendo cosas que no me representan desde esta cuestión evitativa, que lo que ha pasado aquí es que entonces no me convierto en alguien frágil porque sea vulnerable, sino porque traiciono a la vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad no te convierte en frágil, te convierte en sensible, te convierte en consciente, te convierte en que eres una persona auténtica que reconoce lo que puede hacer y lo que no, con esa autenticidad para que la otra persona no se piense, no dé por hecho que lo vas a hacer todo en nombre de un amor que evidentemente está patrocinado, ¿verdad?, por toda la historia de los amores románticos, que tenemos una cantidad de exigencias, que parece que para verme yo ya no te puedo querer a ti, ¿no? Entonces, justamente ese es el gran error. Entonces yo siento que la vulnerabilidad reconocida se transforma en autenticidad. Y para eso, como dice René, es una autora muy importante sobre
sobre estos temas de la vulnerabilidad. De hecho, que yo conozca la que la ha investigado más a fondo, porque también nos habla mucho de la vulnerabilidad y la vergüenza, que es un temazo, que hasta ahora esta cuestión no la había nombrado. Y ella lo que dice de una manera muy sabia es que cuando tú eres auténtica y reconoces lo que te da miedo o te hace sentir culpable o te da vergüenza, eres tan auténtica que tu realidad te representa entera. Por lo tanto, la vulnerabilidad se ha convertido a través del coraje, que es la energía de conectar con el corazón, ni siquiera la valentía, porque ella distingue la valentía como algo de la voluntad y el coraje como algo del corazón, de tu energía que decide cómo quiere vivir, ¿no? Y entonces todo lo que haces es muchísimo más auténtico que si te estás todo el rato diluyendo o te estás invisibilizando, ¿no? Pero a veces no lo hemos sabido hacer porque tampoco hemos tenido educación de esto, más bien al contrario, ¿no? Yo creo que nos han enseñado más a adaptarnos y quizás personas más jóvenes como tú han tenido menos introyectos familiares, aunque pueden estar en el inconsciente colectivo, evidentemente, pero las personas de mi edad, ¿no? Hemos tenido una colección de introyectos de lo que era una buena madre, una buena hija, de lo que era una buena pareja tremenda, ¿no? Que parece que si tú quieres hacer todo eso, vamos, tú no estás nunca en ninguna parte, ¿no? Y es como, bueno, estás firmando tu hipoteca de desaparición, ¿no? Pero esto, claro, ¿de dónde venimos, no? Venimos pues, de una trayectoria donde estas cosas no habían sido ni siquiera nombradas, ¿no? Es que lo inaudito, que significa lo que no se nombra, y por lo tanto si no se nombra no lo puedo oír, es una escala de dificultad gigantesca. Porque por lo menos cuando digo las cosas, en mi escenario mental hay diferencias, porque no es el mismo escenario después de haber nombrado realidades a no haberlas nombrado nunca, O sea, eso es otra cuestión. Eso es poderosísimo, totalmente. Sí, a veces en los contextos de terapia, aprovechando que es un espacio de intimidad, ¿verdad? Y que goza de la absoluta discreción, pues a las personas les invito a confiesa tu vulnerabilidad aquí y luego repásalo en casa y escribe la vulnerabilidad que has reconocido aquí, porque cuando compruebes que no se derrumba el mundo, que nadie te juzga, vas a empezar a conectar con el camino de tu esencia de verdad y a lo mejor ese es el primer paso de tu conciencia de intimidad, tu responsabilidad ante la propia vida, porque como digo, el miedo a crear cataclismos, porque yo expreso esto, se te va hiriendo a medida que te familiarizas con la idea hasta que encuentras el momento de decirlo en otro espacio y a otras personas pues que no están debajo del paraguas de lo que te protege una terapia, ¿no? O de lo que te protege un espacio con otras personas que están queriendo aprender lo mismo que tú en un aula. Pero eso para mí son los primeros como pasos para llegar a configurar nuestro mapa interno de otra manera, porque para qué nos empeñamos tanto en que nos quieran de una forma que no me representa, porque al final cuando dejo de hacer cosas que a ti te interesaban vamos a tener un conflicto porque probablemente habrás confundido derechos con privilegios y en vez de darme las gracias por el tiempo que los cubrí, te enfadarás porque dejo de cubrirlos. Porque ya no los voy a cubrir, claro. Pero mientras tanto a lo mejor he dejado de cubrir los míos, ¿no? O sea, para poder cubrir los tuyos. Y aquí es donde me gustaría como poder enlazar con ese gran concepto que tú nos compartías, ¿no? En los cursos y que yo también trabajo e intento acompañar en las sesiones, que es la transformación. O sea, es como, vale, listo. Llega un momento, ¿no? Como tú dices, toma de conciencia y dices, vale, pues ¿qué he hecho hasta ahora? Y puede ser que yo ya no lo quiera hacer, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza un camino y poderosísimo en el que finalmente asumimos la responsabilidad de quiénes somos, ¿no? Y evidentemente no es importante, primero, lo que decías de que cuanto más me he alejado de quien yo soy, más largo va a ser en la vuelta, ¿no? Pero si nunca empiezo, nunca voy a volver a mí. Entonces, cuanto antes, y no solo eso, mejor. Sino que iré aumentando los daños. Es decir, en vez de estar dentro de la política de la reducción de daños, los iré aumentando. Y lo que es todavía más delicado es que sin darme cuenta, o sí dándomela, pero eligiendo desde el miedo, voy a consentir tanto a la otra persona que la voy a enseñar que eso le corresponde por derecho. Es que nos convertimos en cómplices al final de lo que no bendecimos, ¿no? Y es un nivel de incoherencia que está cosido a las costuras de lo que he dicho, ¿no? De esa vulnerabilidad que me despierta culpas, vergüenzas, miedos. Y cuando esto está en un terreno más asistencial de un trabajo laboral, por ejemplo, pues se sobrelleva bastante mejor, aunque ahí también hay muchos miedos. Pero si
Si esto pasa en el tejido afectivo de un vínculo primigenio, como es el de la madre, el de los hijos, el de la pareja, el temblor es de la cabeza a los pies, es que me siento en el filo del precipicio, como que me voy a quedar sin red, ¿no? Pero precisamente a lo mejor eso es lo que hay que hacer, porque muchas veces cuando dices que basta con total rotundidad, lo puedes decir acompañado de esto no va a seguir pasando, yo voy a cambiar, pero lo que no está puesto en juego es el amor, yo te sigo de todo. Pero Claro. la forma en la que intentamos comunicar ese amor es nociva, ¿no? Es insaludable, y por lo tanto no voy a colaborar con eso. Pero esta diferencia también nos cuesta, porque hemos asociado que el amor tiene que complacer, pero eso tiene que ver con una creencia. El amor puede todo, ¿no? El amor lo puede todo, totalmente, totalmente, ¿no? O aquello, ¿no? También bueno, es que yo soy así, ¿no? O sea, el hecho de que tal vez no sea, a veces la transformación es algo que no, evidentemente siempre tiene que haber la voluntad interna, ¿no? Pero a veces el impulso puede venir desde afuera, ¿no? Desde el que te hagan notar algo o que, ¿sí? O sea, esto de confrontarse con otro mapa, pero ¿qué pasa? Es que yo soy así, ¿no? Esta es la gran diferencia, por ejemplo, que yo digo que hace la astrología psicológica en ese sentido, de decir, yo puedo mirar mi mapa y justificar todo lo que yo hago y decir, es que yo soy así, es que yo tengo esto, es que yo... U otra cosa es decir, es que yo soy así, y entonces a partir de ahí me asumo la responsabilidad de quién yo soy realmente. ¿No? Son como dos caminos, o sea, una frase que puede significar dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero que en un caso, evidentemente, bueno, pues estoy, ¿no? Como enfrentándome a esa necesidad como de salir de la comodidad, ¿no? Salir de la costumbre para poder explorar la autenticidad. Pero la transformación es un vértigo que antes nombraba como si estuviésemos al filo de un precipicio, sin protección, como saltar al vacío, que tiene que ver con el espejismo de lo que mi mente crea, que luego no es tan radical, ¿no? Pero mi mente lo está creando porque estamos dando pasos hacia una zona que no conocemos. La falta de experimentación nos pone el camino a veces muy difícil, y con los vínculos todavía más, ¿no? Porque estamos ahí con el miedo de generar entuertos que luego no se puedan resolver, ¿no? Pero yo he aprendido en todos los años que llevo de profesional con estos temas que las personas que renuncian más a ser ellas mismas y que consienten todas las necesidades del otro y de la otra y lo están complaciendo de manera constante, no tienen una relación perfecta. Es decir, eso no se transforma en una relación saludable y bonita con complicidad y empatía y con cuidado mutuo. Eso se convierte en algo así como que hay una persona que abastece a la otra y la otra se siente con el derecho de pedir. Y si no me lo das es que no me quieres y entonces eres algo malo, ¿no? O mala madre, o mala pareja, o mala hija. Eres algo malo porque de repente la frustración que yo me tengo que trabajar... Ay, perdón, es que me traba una llamada. Decía que al final la frustración, que en realidad me la tengo que trabajar yo, sin gestionar, se la lanzo a la otra persona y no soy capaz de sostener esa decepción, ¿no? Porque yo creo que la palabra es decepción. Pero bueno, tenemos que intentar hacer esos caminos, ¿no? Porque lo que está claro es que estamos siempre escogiendo. Lo sepamos con conciencia o sin conciencia. Claro, con motivos, porque sé por qué escojo tal o cual cosa, o sin motivos, pero siempre estamos escogiendo, y a veces escoger algo que aparentemente nos daña, a donde nos lleva es a mirar en la vulnerabilidad, porque si escoges algo que de manera absolutamente razonable te está dañando, pero lo mantienes, es porque te has quedado encallada o en la vergüenza o en el miedo, o te has quedado encallada en la culpa, y entonces ahí no vas a poder avanzar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si no, la relación al no ser auténtica la padece, pero no la disfruta. Bueno, y a propósito de relaciones, yo tenía, ¿no? Como para ir terminando, porque supongo que como abriste tú el directo, es a ti que te señalará un poco el tiempo, ¿no? Sí. Pero no, yo pensaba así como terminar con lo que son los derechos de la relación, ¿no? Es como, wow, de repente uno entra en una relación, en un vínculo y piensa que es algo que surge porque sí, ¿no? Surge solo, como simplemente porque me atraes o porque tengo un sentimiento hacia ti, y de repente cuando se habla de que es que la relación hay que cuidarla, no sé, yo por ejemplo pienso en las relaciones todas
como una tercera entidad que se crea aparte de las dos, es decir, estás tú, estoy yo y está nuestra relación. Y tiene unos derechos tal como los tengo yo, los tienes tú, y si no vamos a respetar y a cuidar esto, pues no va a poder existir, ¿no? No sé si nos quieres compartir. Bueno, me gusta mucho esto que has explicado, porque realmente es así. Yo hablo más de tareas del amor, ¿no? Porque entiendo que si yo le digo a una persona que la quiero mucho, pero mi conducta no es coherente porque no hay nada, no hay ningún canal en el cual la expresión de ese amor coherente le llegue, porque la relación no es buena, porque no hay, las tareas del amor no están cumplidas, y son tareas básicas de inteligencia emocional, ¿eh? Porque estaría el agradecer, estaría el reconocer y el valorar, que no es lo mismo. Es decir, el agradecimiento es el gran paraguas que acoge mi capacidad de reconocer y de valorar. Cuando reconocemos hechos concretos que la otra persona está haciendo en beneficio de la relación o de mí misma. Y cuando valoro los rasgos de carácter, de personalidad que esa persona tiene que yo no tengo y que favorecen a que la relación pueda ser mejor. Porque si yo soy más paciente, favoreceré con mi capacidad de colocar la paciencia como una tarea del amor a la propia relación. Pero si la otra persona es muy resolutiva, pues lo que hará es que colocará esa competencia al servicio también del amor. Es decir, que tenemos que saber valorar, no si hace exactamente lo mismo que yo, sino cuáles son sus formas de atender una relación. El problema es que no es que yo me enfade porque no coincidas, o al menos en una mente madura como que se ha trabajado un poco, no es que yo espero un doble de mí, es que no recibo nada, y lo que contaba antes de la proporción está tan absolutamente exagerada, no hay proporcionalidad en ningún caso, ni nos acercamos, que empiezan a haber daños, ¿no? Por eso yo digo en las clases, cuando amamos a alguien y nos ponemos a contar, si yo te he cuidado 5 veces y tú a mí solo una o ninguna, el amor cuenta cuando sufre, porque si no, el hecho de yo te cuido, tú me cuidas, es la gran transacción afectiva y amorosa, ¿no? Confundir lo que soy con lo que siento o lo que decido hacer en un momento puntual es otro rollo, ¿no? Porque si yo te digo a ti, yo soy así, es una categorización poco inteligente, porque los seres humanos no paramos de avanzar en la transformación, porque nuestro cerebro es neuroplásmico, de la misma forma que aprendemos a tener roles nuevos en trabajos y roles familiares, aprendemos a asumir paternidad o maternidad, también aprendemos adentro de un rol desarrollar otras capacidades que hasta ese momento no había desarrollado. Entonces, el que yo me mantenga en lo que hago es una tocidez mental y tiene que ver con la ausencia de conciencia de intimidad y de empatía hacia la otra persona, porque en realidad estoy huyendo del esfuerzo psicológico que eso representa. Y te quiero vender que mi lógica es la correcta. Y yo creo que lo importante no es que yo defienda que mi lógica es la correcta y que tú defiendas que tu lógica es correcta, sino que nos las expliquemos las dos y poder localizar puntos de encuentro, porque las relaciones, como he puesto en el post de Instagram que he hecho esta mañana, son grandes maestras. Entonces, bueno, si yo pienso, las relaciones que han pasado por mi vida, que yo en este momento ya no las tengo, por diferentes motivos, porque puede haber habido una ruptura, porque la persona ha fallecido, porque se ha ido a vivir a Honolulu, ¿no? Por diferentes motivos. ¿Qué huella han dejado en mi vida? Voy a darme cuenta de que me enseñaron su mundo y que de su mundo me quedé cosas, ¿no? Yo esto lo aprendí en la universidad trabajando a Paulo Freire, que era un psicopedagogo muy importante en Brasil, que lo expulsaron y lo condenaron al exilio porque alfabetizaba a las personas que no sabían leer y escribir, y él hablaba de esto, ¿no? Él decía, todo lo que yo enseño y todo lo que yo tengo como grandes tesoros en mi vida, en mucha parte lo he aprendido de personas que me han puesto esa huella en mi camino. Entonces, nos podemos transformar en todo momento. Entonces, una mente imperativa se va a sentir protegida diciendo yo soy así. Pero fíjate que esto sería reconocer, no quiero moverme de donde estoy porque me conviene a mí. Exactamente, entonces tú te tienes que amoldar, ¿no? O tú me tienes que aguantar lo que decíamos, ¿no? Y dar. Y bueno, pero ahí también a veces, ¿no? Como decía, siempre estamos eligiendo y a veces elegimos incluso cuando parece que no estamos eligiendo, ¿no? Entonces, bueno, quien se queda también está eligiendo, ¿no? Estar de acuerdo con eso. Claro, es que fíjate que hay una gran honestidad en confesarme a mí misma por qué me quedo en una relación que no es justa o que no es honesta o que no hay cuidado, ¿no?
contestarse a esa Sí. pregunta al final es muy importante, porque tengo un motivo que me está atando ahí, ¿no? Y entonces, a lo mejor el motivo lo estoy colocando de una manera distorsionada, hay una confusión emocional, he creado un personaje que está cómodo con esa realidad porque tiene garantizadas determinadas dinámicas y entonces no me tengo que esforzar, ¿no? Es más fácil adaptarme siempre que ir poniéndote límites y educándote, porque es un pedazo de tarea eso, ¿no? Sobre todo si no quieres cargarte la relación, porque si llega un momento en que te sientes tan maltratada que te vas directamente, pues es más fácil, porque dices, oye, mira, lo siento, ¿no? Esto no es lo que yo sentía que me merecía, no nos estamos entendiendo y aquello de que canta la Rosana, de que te vaya bonito, que no te vaya mal, que la vida te deje donde tengas que estar, ¿no? Pero no siempre es así, es decir, muchísimas veces la tozudez de pensar es que yo la quiero, lo quiero, la quiero o lo quiero, sin pararte a pensar cómo, porque a lo mejor puedes amar de otra manera que no te esclavice a ti. Totalmente, totalmente. Y por el otro lado también entender que yo merezco también ser amada de una determinada manera, ¿no? O sea, autorizarnos, validarnos y darnos este lugar. Pero bueno, como tú dices, la vida es un proceso de desarrollo, ¿no? Esa es otra de las cosas. En el momento en el que no nos estamos desarrollando, tal vez no estamos viviendo tampoco, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de vivir en proceso, porque no se llega a ninguna parte en concreto, ¿sabes? Porque la vida es tan grande y tiene tantos conocimientos con los cuales viene a regalarte una nueva tarea, que pretender que has llegado a algún sitio pues no es exactamente así, porque vas adquiriendo roles que antes no tenías, entras en juego con vulnerabilidades nunca entrenadas o estrenadas, ¿no? Y todo eso nos hace pues conectar con esa sabiduría anterior y ver la diferencia entre si las experiencias pasadas me sirven para las nuevas o he perdido el tiempo y no me sirve para nada y solamente ha sido un caos emocional. Por favor, sí, que eso pasa tan a menudo. Sí, ¿no? Que vamos como, también a nivel de pareja a veces pasa, ¿no? Que uno va empatando como relación tras que no te has ni siquiera parado a ver qué quieres aprender de esta experiencia, ¿no? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has dejado? Bueno, yo creo que, no sé, por la Sí, hora... ya lo vamos a tener que ir dejando. No sé si quieres, para despedirte, despedirnos, hacer alguna pregunta. Yo te quiero agradecer profundamente, estoy segurísima que la gente va a disfrutar mucho de esta charla y yo he visto por ahí alguien que ha puesto algún comentario. También quiero invitar si alguien pues tiene alguna pregunta, por si de repente queremos encontrarnos en otra ocasión para seguir hablando de esto. Yo creo que es súper enriquecedor y súper importante compartirlo. Y nada, y muchas gracias y eso, me emociona muchísimo de nuevo haberte escuchado. Y seguimos en contacto, ¿vale? Vamos a dejar que esto se extienda y que tengamos cosas virales que acompañen bien al crecimiento del corazón, que mucha falta nos hace, y atenderemos lo que la gente proponga también. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, lo guardarás tú, ¿no? Entonces, sí, en tu perfil... supongo que esto como lo hace como solo, ¿no? Lo de guardarlo. Entonces luego me pongo a ver cómo te lo puedo enviar, ¿vale? Vale, cuando cierres hay que guardarlo en el momento, ¿no? Porque si no se borra. Vale, entonces, pues nada, pues me voy a centrar ahora. Me voy a buscar las gafas de cerca, no vaya a ser que lo líe. Un abrazo súper fuerte, Carmen. Para ti, que os acompañe la luz que siempre llevamos dentro. Igualmente. Adiós. Y adiós, personas. Gracias. A ti.